Conceptos básicos. Programación orientada a objetos. Introducción. Algunos de los elementos fundamentales que se usan para la descripción de un algoritmo en un lenguaje de programación son los identificadores, los cuales pueden ser variables o constantes, dependiendo del comportamiento de los valores que registramos en ellos. Estos identificadores se componen principalmente de tres elementos: nombre del identificador, valor almacenado y posición física de la memoria donde se encuentra. Para poder utilizar identificadores, se debe realizar el proceso de declaración del identificador donde se define el tipo de dato asociado, el cual indica el tamaño a reservar en la memoria y el nombre de dicho identificador. Dependiendo del lenguaje de programación utilizado, existen diferentes tipos de datos. Entre los más comunes encontramos los int, string y char. Sin embargo, los identificadores tienen restricciones, ya que por la estructura de su construcción, solo pueden almacenar un valor a la vez, el cual debe coincidir con el tipo de dato definido. Aguilar, 2021. Cuando el problema a desarrollar requiere gran cantidad de información y adicionalmente la información se compone de diversos tipos de datos, el mecanismo de identificadores se vuelve obsoleto, no solo por la gran cantidad de estructuras de memoria que se deberán construir, sino que su gestión también será más compleja. Por ejemplo, si se necesita gestionar la información de una agenda de contactos electrónica, donde por cada contacto se desea almacenar el nombre, apellidos, alias, teléfono, correo, dirección, notas y número de acceso rápido para llamadas, al seguir el modelo de almacenamiento temporal de datos con identificadores, deberá crear una variable por cada uno de los datos de contacto, teniendo cuidado de asignar el tipo de dato correcto. Algo similar se presenta en la siguiente tabla al utilizar el lenguaje de programación Java. Declaración de identificadores en Java. String nombre, string apellido, string alias, string teléfono, string correo, string dirección, string notas, int número acceso rápido, proyectando gráficamente lo que pasa en la memoria del computador, donde se está realizando el proceso de declaración de variables. Se podría ver algo similar a lo que representa la siguiente figura. Representación de identificadores en la memoria. Cada identificador definido es como una caja donde se pueden almacenar datos. Cada caja se reconoce fácilmente por medio del nombre del identificador asignado. El tamaño de cada caja puede ser diferente y estará determinado por el tipo de dato asociado en la construcción del identificador. Adicionalmente, cada caja tiene asociada una dirección de memoria dentro del equipo donde se ejecuta. Estas son posiciones temporales y cada vez que se ejecute este proceso las cajas asumirán posiciones de memoria diferentes. Como se puede observar en la figura anterior, cada identificador tendrá una posición de memoria y dependiendo del espacio disponible en la memoria podrían quedar o no en posiciones consecutivas. Adicionalmente, todos estos elementos que parecen dispersos, en conjunto representan una única información, un contacto en la agenda electrónica. El panorama se vuelve un poco más complejo en la memoria del equipo si el proyecto tuviera que administrar 5.000 contactos y se siguiera utilizando identificadores. Al tener problemas cada vez más complejos y grandes cantidades de datos, se requieren mejores mecanismos para gestionar los datos y es a partir de este escenario que surge la programación orientada a objetos, como un paradigma que busca aproximar el manejo de la información, desde la forma como es procesada internamente en los programas a cómo realmente se representa en la vida cotidiana. En los siguientes apartados se profundizará sobre los conceptos en los que se fundamenta el paradigma y luego se examinarán en detalle algunos de los elementos centrales que se utilizan para implementar el paradigma. Paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos es un concepto que inició en los años 70, pero que se logró estandarizar alrededor de 1997 con la aparición del lenguaje unificado de modelado UML, teniendo presente que la palabra objetos no hace referencia necesariamente a componentes gráficos de un sistema de información. 2004, según Boch et al. 2007. Para que un sistema o modelo sea orientado a objetos debe tener los siguientes elementos: abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía, polimorfismo. Abstracción. La abstracción es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características clave según el contexto y conocimiento de las personas. De tal forma se constituye en el medio mediante el cual se enfrentan los problemas complejos para extraer las características esenciales y posteriormente representar dichas características en objetos. Aguilar, 1998. La abstracción se enfoca en la vista externa de los elementos, lo cual permite separar su comportamiento esencial de su implementación e ignorar detalles internos. Mediante la abstracción hay un énfasis en el qué es y qué hace algo y no en el cómo debe implementarse o cómo funciona algo. Aguilar, 2021. A continuación, se muestra un ejemplo sobre este proceso de abstracción. Abstracción.
En diferentes escenarios se aplican ciertos niveles de abstracción, por ejemplo, a la hora de decir qué teléfono celular se desea comprar. Una persona de negocios de edad adulta puede interesarle la disponibilidad de comunicación por medio de telefonía móvil, así como la conectividad a las redes de datos y la facilidad con la que pueda conectarse a cualquiera de estas redes. Probablemente una persona más joven, por ejemplo un adolescente, podría interesarle más las capacidades para soportar diferentes tipos de archivos multimedia y la velocidad con la que se puedan ejecutar juegos. Una persona que desarrolle software móviles podría interesarle más otras características como el tipo de sistema operativo, la interoperabilidad con los sensores disponibles y cosas de ese estilo. Lo que se busca ahora es llevar ese mismo proceso para entender la esencia de los problemas complejos a desarrollar y construir a partir de estas abstracciones, que representan todos los elementos involucrados. Encapsulamiento. El encapsulamiento es el proceso que permite agrupar datos y también operaciones que relacionan estos datos bajo una misma unidad lógica. En el ejemplo de la introducción, representación de identificadores en la memoria. Todos los elementos descritos en conjunto representan una única unidad de información que corresponde a un contacto de la agenda electrónica, por lo cual se debería utilizar el encapsulamiento como lo representa la figura que se encuentra a continuación, para agrupar todo y no seguir trabajando los datos como elementos independientes y dispersos. El encapsulamiento oculta los detalles de la implementación de un objeto. La encapsulación además trae consigo algo llamado ocultamiento de datos, que consiste en la posibilidad de separar los elementos esenciales con los que se opera algo, interfaz externa y pública, de los detalles de su implementación, interna y privada. El encapsulamiento es un proceso que se debe realizar luego del proceso de abstracción. Aguilar, 2021. Un ejemplo del encapsulamiento es el control remoto de un televisor. Al revisar la siguiente infografía se comprende el porqué. Modularidad. La modularidad es la propiedad que permite dividir una aplicación o sistema en partes más pequeñas. Idealmente deben ser muy independientes, bajo acoplamiento, y altamente funcionales. Alta cohesión. Dividir un sistema en partes más pequeñas como lo representa la siguiente figura, tiene varios beneficios entre los cuales se pueden listar. Se reduce la complejidad. Los problemas más pequeños son más fáciles de resolver que los problemas grandes. Cada módulo puede ser ejecutado y probado de forma independiente, lo cual facilita la corrección de errores y permite que un problema pueda ser desarrollado por varias personas en forma paralela. Como ejemplo de modularidad, un vehículo se puede construir a partir del desarrollo de cada una de sus partes de forma independiente e incluso por fabricantes diferentes. Puertas, ventanas, motor, chasis, asientos, llantas, etc. Cuando el vehículo es reparado o optimizado se puede cambiar cada una de sus partes de forma individual. Luego, en un proceso que la mayoría de las veces es automatizado, se unen estas partes para producir el vehículo. Jerarquía. Las jerarquías son clasificaciones y ordenaciones de las abstracciones de un problema. Aguilar, 1998, permiten comprender de forma general la estructura de un sistema y favorecen, en algunos casos, la reutilización de características y comportamientos de las abstracciones definidas. Las jerarquías que se producen desde el punto de vista de la estructura de objetos se les conoce como agregación y composición, y las jerarquías que se producen desde las estructuras de clases se les conoce como generalización y especialización. Un ejemplo de jerarquía a nivel de clases podría representarse como la clasificación de los animales según su alimentación, así como se presenta a continuación. Jerarquización. Jerarquía de los animales según su alimentación. Se debe tener presente que si para la construcción de esta jerarquía se parte de la abstracción más general, es decir, los animales, y a partir de las características particulares encontradas se generan cada una de las abstracciones más específicas, como herbívoros, omnívoros y carnívoros, se dice que es un proceso de especialización, ya que se parte de lo más general hacia lo específico. Pero si en la construcción de la jerarquía que se muestra en la figura se parte de las abstracciones específicas como herbívoros, omnívoros y carnívoros, y luego desde ellas se detectan las características comunes para construir las abstracciones más generales como animales, se dice que se realizó un proceso de generalización, ya que se parte de lo específico hacia lo general. Se debe tener en cuenta que en las jerarquías a nivel de clase, las abstracciones en una misma línea heredan todas las características desde las abstracciones generales de nivel superior. Es decir, en el ejemplo de abstracción rumiante conserva todas las características de la abstracción herbívoros y también de la abstracción animales. Como ejemplo de jerarquía de estructura de objetos se presenta la siguiente figura, en donde se utiliza la jerarquía para representar que varias abstracciones en conjunto forman o conforman una nueva abstracción mucho más completa.
Elementos que conforman un computador, monitor, teclado, mouse y torre. Dependiendo del nivel de dependencia que existe entre la abstracción que agrupa y las abstracciones que son partes, se definen relaciones de composición o agregación. La representación de las uniones entre las abstracciones de una jerarquía usa símbolos diferentes para diferenciar lo que son jerarquías de clases y jerarquías de objetos. Esto se detalla en el tema de diagrama de clases. Polimorfismo. Es la característica que permite que una abstracción tome diferentes formas o diferentes comportamientos según el contexto. Esta característica se potencia en compañía de las jerarquías vistas anteriormente. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de una jerarquía sobre figuras planas y adicionalmente se indica que hay un comportamiento llamado calcular área, es decir, todas las figuras planas pueden calcular su área. Ejemplo de polimorfismo en figuras planas. En la jerarquía de clases del ejemplo anterior, las abstracciones rectángulo, círculo y triángulo heredan las características de la abstracción figura plana, incluyendo el comportamiento de calcular área. Sin embargo, este comportamiento tiene diferentes formas de calcularse dependiendo qué abstracción de la jerarquía es la que la utilice. Para el caso de la abstracción rectángulo, el cálculo de área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base y la altura de la figura. Para la abstracción círculo se debe multiplicar la constante pi por el valor del radio al cuadrado. Para la abstracción triángulo se calcula diferente. En este caso el cálculo del área se obtiene luego de multiplicar el valor de la base por la altura de la figura y dividir el valor entre 2. El polimorfismo está presente en el comportamiento calcular área. Clases y objetos. Las clases y objetos son el corazón de la programación orientada a objetos y en la construcción de estos elementos se refleja cada una de las características del paradigma orientado a objetos revisado en el apartado anterior. Algunas veces parece que ambos elementos se traslapan y algunas otras veces se suele hablar de forma indiscriminada de estos dos elementos, por lo cual a continuación se ampliará la revisión para comprender sus características y diferencias. Un objeto en el paradigma orientado a objetos representa un objeto del mundo real. El objeto debe ser especializado y solo se encarga de una tarea. Un objeto puede ser cosas tangibles como un avión, un auto o un televisor. Roles o papeles como un gerente, un cliente o un vendedor. Organizaciones como una empresa o un departamento. Interacciones como transacciones o contratos. Incidentes como vuelos, sucesos o accidentes. Lugares como muelles, carreteras, etc. Los objetos se comunican con otros objetos por medio de mensajes y su estructura se describe en la siguiente tabla. Estructura de un objeto. Nota: Aguilar 1998. Elemento. Descripción. Identidad, nombre. Permite distinguir un objeto de otro. Atributos y propiedades, estado. Representa las características del objeto. Son los parámetros que lo definen y lo diferencian de objetos del mismo tipo. Métodos. Representan el comportamiento del objeto. Acciones que realizan o manejan los datos. Cada método consta de un nombre de método y el cuerpo donde se implementan las acciones. Una clase es una abstracción o visión generalizada de un conjunto de objetos que tienen características, atributos y propiedades, y métodos iguales o similares. Es decir, una clase representa las características comunes de un conjunto de objetos, como se muestra en la figura que se encuentra a continuación. Clases y objetos ejemplo. Personas, nombre, apellido, edad, estatura, género, comer. Hablar, reír. Una clase es un tipo de dato definido por el usuario, no existe en forma concreta ya que es solo una abstracción. A partir de la definición de una clase se pueden construir objetos. Regresando al ejemplo de la introducción, las clases son equivalentes a los tipos de datos y los objetos son los identificadores que se crean a partir de este tipo particular de dato. Así, una clase puede servir para definir, instanciar, objetos. Un objeto es una instancia de una clase totalmente independiente de otros objetos de la misma clase. La estructura de los objetos corresponderá a la estructura definida por la clase desde la cual se crean, así como se observa en la siguiente figura. Clase y objetos. Clase. Objetos. Identidad. Persona. Persona 1, persona. Persona 2, persona. Nombre, apellido. Emilce. Pérez. Paul Muñoz. Atributos. Y propiedades. Edad, estatura, género. 39, 21. 1.50 femenino. 1.87 masculino. Métodos.
Informar datos personales. Informar datos personales. Informar datos personales. Atributos. Los atributos de los objetos que se definen en las clases cuando se describen en lenguaje de modelado formal o en un lenguaje de programación, se estructuran de forma similar a cómo se definen los identificadores. Es decir, cada atributo se expresa con un tipo de dato y nombre del identificador. Adicionalmente, tanto los atributos como los métodos tendrán una especificación, en la que se indica si corresponden a elementos públicos, interfaces visibles, o elementos privados, implementación interna, lo que representa una aplicación de la propiedad del encapsulamiento. Revisar el siguiente ejemplo. Supongamos que se debe crear un sistema de información que permita el registro de matrícula de estudiantes en una institución educativa. Lo primero por hacer, es por medio de la abstracción, identificar de la información existente, cuáles son los posibles objetos y las posibles características claves para tener en cuenta al realizar un registro de matrícula y la información esencial relacionada con los estudiantes. Puede ser útil también, verificar de estudiantes reales el tipo de información que requiere la institución. Luego de esto, se empieza a construir las plantillas, clases, con la estructura de los elementos identificados. Posteriormente, estas clases definidas permitirán instanciar objetos que corresponden a la información concreta con la que se manipulará el sistema.